Hola, hola y bienvenidos a la Biozona. Yo soy el Juamas y estoy aquí para traerles una nueva entrega de tu espacio de biología. ¿Qué tal, biosónicos? En esta ocasión vamos a tener una astrozona y vamos a hablar de materia oscura. Y para eso he traído a La Roñosa desde Japón. ¿Qué tal? Hola, buenas noches para ti, buenos días para mí. Si estamos casi del otro lado del mundo. 14 horas de diferencia, así es. Para que la audiencia te conozca, vamos a hablar un poquito sobre ti, quién eres, qué haces, cómo llegaste aquí, que son las preguntas que siempre hacemos. ¿Quién soy? Pues soy la Roñosa. Bueno, mi nombre real es Maura, no sé si eso se tenga que decir, pero me llamo Maura. Pero soy la Roñosa con mis amigos cercanos y pues en caso, ¿no? También ahí me autoproclamé la Roñosa. ¿Y qué hago? Pues ahora yo estoy haciendo un postdoc en la Universidad de Tokio. Mi postdoc es en astropartículas, astrofísica más cosmología y cosas así del universo del universo grande y del universo pequeño. Ya tengo por acá un año y pues soy, por definición, soy física de partículas en el sentido de que estudié eso, pero en el transcurso de mi carrera pues me he inclinado mucho a la astro, ¿no? Entonces ahí como que es una combinación de todas esas cositas. Es una combinación bastante interesante. Y de hecho muy bonita, me gusta porque tienes como que el mundo de las partículas y todas esos rollos que son un poco abstractos aplicados a algo que no es tan abstracto, ¿no? Algo que puedes como que ver o puedes entender un poco más o puedes imaginarlo un poco mejor en tu cabeza, ¿no? Que son las estrellas y todo lo que conlleva el universo. ¿Y cómo llegué acá? Pues a mí me gustó mucho la física desde que yo era una niña, como a los 14 años, más o menos que puse atención a mis clases de física y me atrapó. Y pues al principio fue un poco difícil, realmente no sé cómo llegué, porque creo que he tenido un poco de suerte tras mi trayectoria, porque cuando yo estaba en la prepa, que ya tenía que aplicar a universidad y entrar a la carrera, pues mi familia no tenía mucho dinero para apoyarme en cuanto a mis estudios, así que ellos querían que yo trabajara, querían que terminara la prepa y no sé, me pusiera a apoyar como que económicamente a mi familia y pues yo quería estudiar, les dije, no, pues yo quiero estudiar, así que mi padrastro me dijo, pues si quieres estudiar vas a tener que pagarte tú sola, ¿no? Tus estudios y nosotros no te vamos a ayudar. Y pues para poder inscribirme a la universidad y todo ese rollo, pues tuve que empezar como que a vender cosas en la prepa entre mis amigos. En vacaciones tuve que trabajé limpiando casas, trabajé recuerdo que hasta vendía como que zapatos en una tiendita ahí ¿cómo se llama? Como una plaza que se llama la Plaza Saguaro. Y ahí también me contrataron como por un mes en vacaciones. Fue todo un rollo fue buscarle, ¿no? En diferentes lugares para juntar dinero. También amigos me apoyaron, algunos me regalaban ahí unos cuantos pesos para como que el primer impulso, el primer apoyo, ¿no? De pagar carrera, la inscripción, el examen de admisión, todo ese rollo. Y pues ya, o sea, al final, durante toda mi carrera, como hasta el segundo año, trabajé así en una tienda de fines de semana donde vendía ropa, de hecho era ropa vaquera. Sí, que por cierto no hemos dicho en dónde estamos, ¿no? En dónde, porque ahorita estás en Japón, pero ¿en qué ciudad estamos? ¿En qué ciudad se está desarrollando toda esta historia? Todo esto pasó en Hermosillo. Ok, en Hermosillo, Sonora, México. Sí, sí, pues yo nací en Nogales, en Sonora, soy de Nogales, Sonora, originariamente, pero a los 6 años pues me mudé, cuando mi mamá se casó con mi padrastro nos mudamos a Hermosillo y pues ya de ahí, soy más hermosillense que nogalense podría decirse, entonces pero sí fue difícil, ¿no? En cuanto a lo económico, porque no había como que un apoyo familiar económico, no había, y también fue un poco difícil el apoyo familiar en cuanto a que estudiara, ¿no? Ellos no querían, o sea, literalmente no querían que yo lo veían mal, pues. Y todavía ellos nunca se han orgullecido de mí, de estas cosas. Entonces digo, bueno, no importa. Sí, pues esas son muchas ganas, ¿no? Y amor por la física. Pues de hecho, o sea, a mí siempre me gustó mucho estudiar.
más que física, como que siempre me gustó la escuela. Era de las que siempre preguntaba si el maestro iba a revisar la tarea o no. Era la cagapalos, dirían en Hermosillo. No sé cómo digan en Ecuador, pero en Hermosillo dirían que cagapalos eres. Ujú. Que era muy ñoña, pues. Entonces siempre me gustó. Y pues sí, o sea, yo recuerdo que desde niña siempre soñaba con ir a la universidad. Incluso antes de saber que quería hacer física, era como que mi sueño el estudiar y así, ¿no? Y realmente pues las familias siempre lo ven como una inversión, o no lo ven como una inversión en el sentido de que pues te estás estudiando y tienen que invertir en tu educación. Pero pues ahora ya no digo que soy rica, no, pero pues sí estoy mucho mejor que cuando estaba en esas épocas donde pues tenía que buscarle por todos lados para poder pagarme mis estudios. Esa historia me gusta mucho porque desde tener una licenciatura difícil, de tener que conseguir tú mismo los medios, llegaste a maestría, doctorado, postdoc y así. Sí, sí, de hecho en la carrera pues ya tuve profesores que me dijeron, bueno, me ayudaron mucho a buscar, o sea, el trabajo de vender ropa y así, la verdad es que yo lo agradezco mucho porque me daba tiempo de estudiar y de trabajar. Dormía muy poquito, ¿no? Y comía muy poquito, de hecho estaba muy flaquita, me acuerdo. Pero pues siempre fue como que un apoyo y el señor que me contrató, que me dio ese trabajo de fin de semana y así, se portó muy bien conmigo, ¿no? Fue como, para mí es como de esas personas que las tengo en mi lista de agradecimientos si algún día soy famosa. Ujú. Sí, que además, bueno, me va a tomar unos minutos para que nos cuentes esa historia porque me gustó mucho, ¿no? De cómo fue que llegaste con el señor de la tienda. Ah, sí, pues con él, ya que yo logré como que juntar todo el dinero de la universidad para inscribirme, para pagar el examen y todo eso, pues yo ya entré a la universidad, pero yo tenía que seguir sustentando, ¿no? Pues mis viajes a la universidad, el tomar el autobús, todo conllevaba dinero, pues hasta vivía lejos. Entonces yo iba un fin de semana, creo que era un sábado, en la mañana muy temprano, iba a ir a una entrevista de trabajo que estaba medio lejos de donde yo vivía, a uno de esos call centers, ¿no? No sé ni para qué, o sea, no sé ni de qué era, solo sé que iba a hacer como que atención al cliente por teléfono. Entonces yo iba a ir a la entrevista, estaba esperando el autobús en una parada de camión y el señor me grita desde un como puesto, ¿no? Que estaba ahí a un ladito de la parada de autobús y me pide ayuda para abrir la puerta de su tienda, de su negocio de ropa. Y me empieza a preguntar, me dice, oye, ¿y qué, a dónde vas? Me dice así como muy casual. Y le digo, no, pues voy a una entrevista de trabajo. Y como que se me queda viendo y me dice, no, pues ya quédate aquí, me dice, y limpia. Y ya de ahí, fue como que mi primer fin de, o sea, yo dije, pues va, o sea, prefiero quedarme aquí, que está como a 5 minutos de mi casa caminando, y trabajar, ¿no? Con este señor. Y ahí trabajé con él como 2 años y medio más o menos. Y pues, o sea, fue como que no lo iba buscando, o sea, iba buscando trabajo, pero él realmente fue como que simplemente, pues quédate aquí. Y ya, a partir de ahí, empecé a trabajar con él 2 años y Ujú. medio y pues sí, me ayudó bastante él en mi carrera, me apoyó mucho cuando tenía que ir a congresos, me prestaba dinero y me decía, no, lo tienes que pagar ahorita. Entonces era como que me lo iba descontando de poquito a poquito. Si yo no podía ir por cosas de la escuela, pues él nunca renegó, no, nunca como que siempre estuvo presente para él, pues que lo que yo quería era estudiar. Me dejaba hacer tareas ahí, o sea, es todavía, ¿no? Es una gran persona. Entonces, Ujú. sí, le estoy muy agradecida, ¿no? Y esas coincidencias de la vida de que extraño que simplemente por estar esperando el autobús, no sé si él sintió algo por mí, no sé, como que ternura o algo y dijo, pues ya quédate a trabajar aquí, ándale. Ujú. Fue Muy como muy bien. extraño. Sí, Sí, y también hubo otro momento que me contabas fuera de micrófono, que algo que te llevó a estudiar física, ¿no? sí, bueno, realmente yo nunca había puesto atención a mis clases de física de la secundaria. Yo era muy ñoña, pero
como que era más ñoña en cumplir con tareas y así, pero realmente no ponía atención. No a las clases que no me interesaban, entonces física era una de ellas, era como que, pues para mí eran como matemáticas 2 a veces, porque no había nada, o sea, no veía nada interesante en algunas clases. Pero en mi segundo año, en una de esas que un profesor muy bueno y que Víctor Hugo se llamaba, no recuerdo su apellido, muy bueno en cuanto a docencia, en una clase por arte de, no sé, un milagro, yo le puse atención o como que hubo un comentario que él hizo que me hizo como que voltear, ¿no? Y decir qué. Y fue básicamente que él estaba explicando fuerzas de presión, fricción y todo ese rollo en la física. Y dijo, si no existiera la fricción, nosotros no podríamos caminar, ¿no? O sea, andaríamos ahí como infinitamente deslizándonos, sin poder pararnos, sin poder... Y eso a mí fue como que como que me voló la mente. Y fue como que, ¿qué? O sea, como que volteé así y dije, cuéntame más. Quiero saberlo todo. Sí, a partir de ahí yo empecé a poner atención a sus clases, luego las notas, las formulitas de las matemáticas, como que dejaron de ser solamente matemáticas y me impactó el hecho de que pudiera yo describir o explicar cosas de la vida cotidiana, tan cotidiana, que con eso, que era como que, ay, qué padre, ¿no? O sea, poder hacer este tipo de cosas. Y a ese profesor yo lo acosé mucho, en el sentido de que siempre le iba a preguntar que sí, qué estudió, que sí, dónde estudió, que sí, qué podía hacer además de ser maestra, ¿no? Porque en ese momento no me gustaba tanto ser maestra. No, la idea de ser maestra, ¿no? No era maestra, pero no me gustaba la idea de enseñar. Y pues ya él pacientemente me contestaba mis preguntas. Y un día, de hecho, me lo encontré en el campus de la universidad, en la carrera, en el área de física. Y me le acerqué y le dije, profesor, ¿se acuerda de mí? Y ya le expliqué, ¿no? Y se me quedó viendo y me dijo, pues me da mucho gusto que haya rescatado un alma, me dice. Yo estaba como en mi segundo año o tercero tal vez y le dije que gracias a él me había interesado estar como que estudiando física. Estuvo padre poder como que comunicarle, ¿no? Que hubo alguien a quien sí inspiró en sus clases, porque como que a él le gustaba, le ponía mucho esfuerzo a la clase, pero pues ya sabes cómo son los niños de 14 años. Sí, bueno, pero al menos alguien resultó, resultó interesado por sus clases y Sí, llegó sí. hasta la licenciatura. Y bueno, en la licenciatura en física, ¿hiciste tesis? No, me titulé por promedio. Oh, qué chido, ¿no? Sí, quería hacer tesis, pero mi asesora me dijo bueno, la que iba a ser mi asesora de tesis me dijo que no, que pa' qué. Dijo, si ya puedes darle, pues ya mejor vete a la maestría, ¿no? Y yo dije, bueno, pues sí. Y la maestría la hiciste con ella, entonces. En la maestría sí trabajé con ella. Ya la maestría pues ya tenía mucho tiempo de sobra yo. Porque ya pues con la beca que te dan ya no tenía que trabajar. Bueno, en cierto punto dejé de trabajar con este señor vendiendo ropa y mi trabajo evolucionó a dar clases a niños. Trabajé con niños, ser maestra asesora de matemáticas y física con niños chiquitos. Pero en la maestría, cuando tuve mi beca de maestría, pues yo tuve CONACYT y ellos no te dejan trabajar. Uh-huh. Entonces, y aparte pues ya no necesitaba trabajar, ¿no? Era buena beca. Y dejé de trabajar, me dediqué a 100% a la maestría, pero como estaba acostumbrada a trabajar y estudiar y no tener tiempo de nada, pues sentía que tenía mucho tiempo libre. Entonces me dedicaba mucho a estudiar. Recuerdo pasaba días enteros, a veces desde la mañana hasta la noche, leyendo, estudiando, haciendo notas, así. Y ella pues, no siempre estaba conmigo, mi asesora. No sé realmente cómo sean otros asesores, pero toda mi trayectoria académica me ha tocado que mis asesores están como que ausentes, como que me ven de lejos. Dicen, sí va bien, ¿no? Sí, los asesores de física he escuchado que son más o menos así. En biología sí están como encima tuyo, algunos, pero hay de todo, ¿no?
Sí. Sí. ¿Y tu trabajo de qué fue entonces de maestría? Fíjate que completamente diferente a lo que hago ahora, a lo que terminé haciendo, porque mi asesora, ella es Marilena Tejeda Yoman se llama. Ella es, ahora ya no está en la Universidad de Sonora, ahora ya está en Colima. Se movió a Colima en el 2018, creo. Ella trabaja más en algo que se llama QCD, que es cromodinámica cuántica, que es básicamente interacción entre partículas llamadas quarks. Entonces, la interacción que hay entre ellas dentro de los protones, o cuando colisionas protones o elementos muy pesados, ella se dedica a estudiar ese tipo de interacciones, ¿no? Ese tipo de cosas. Y yo con ella trabajé en más o menos algo similar, pero más sencillo, porque la verdad es que el QCD, lo que es QCD, es bastante complicado y la verdad es que a mí no me llama tanto la atención. Pero lo que yo hice con ella es electrodinámica cuántica, se llama, y es QED. Y era básicamente estudiar interacciones de físicas de partículas como electrones, leptones, fotones, en como plasmas, es decir, estas partículas como que interactuando entre ellas a temperaturas, a condiciones muy extremas que son referentes a la temperatura en la que se encuentran, ¿no? Y esto lo hicimos porque ese tipo de herramientas te ayudan como que a entender un poquito en qué fue lo que pasó cuando el universo se creó, ¿no? Después del Big Bang. Después de que el Big Bang sucedió, pues todas las partículas estaban como que en una sopa caliente ahí, revueltas. Entonces la idea de este tipo de estudios donde tú tienes partículas en ambientes muy calientes es básicamente para entender esas etapas o esas épocas del universo, ¿no? Entonces yo hice eso, estudié un plasma de QED y aprendí un poquito las herramientas de la física esta de QED y cómo se estudia a temperaturas extremas, ¿no? A temperaturas del universo. ¿Y estos estudios son teóricos o utilizas datos de algún acelerador de partículas? Son puramente teóricos. Bueno, en mi caso son puramente teóricos. El de mi maestría de tesis fue un estudio teórico solamente para entender la herramienta y hacer algún tipo de predicción, pero realmente nunca comparé con algún tipo de dato real en cuanto a eso, ¿no? Entonces, todo fue puramente teórico. Ella sí hace fenomenología, le llaman, que es básicamente teoría más experimento, ¿no? Comparar datos con datos reales con sus modelos. Pero lo mío sí fue más, pues era una tesis de maestría, realmente no creo que, bueno, no sé, depende del lugar, pero tesis de maestría son un poco más sencillas. Entonces, sí fue como un modelo de juguete, le dicen. Esas cositas que haces para entender, aprender algún tipo de herramienta, pero realmente no estás comparando con algo real. Sí, como de práctica. Y de ahí entonces decidiste hacer un doctorado. Yo me quería ir desde la maestría, o sea, cuando yo decidí hacer doctorado fue como en mi último año de carrera. Realmente yo nunca he tenido fe en mí, entonces siempre pues, en mi primer semestre fue como de, bueno, pues si repruebo hago otra cosa, ¿no? Así como que entraba con ese miedo. Y siempre como que mi mentalidad fue de, no sé qué tan lejos voy a poder llegar. Entonces nunca, no me había puesto como a pensar en un doctorado. En mi último año salí antes de la maestría, antes de decidir hacer maestría, fui como a esos veranos de investigación que tienen en México. Y ahí conocí a un profesor que me dijo, no, pues no te quedes, me dijo, vete. Y yo, pues a mí sí me hacía, dije, sí, está súper difícil esto de la carrera, tuve que trabajar un montón y así, me imagino cómo va a ser un doctorado. Pero me metió como que la semillita de querer irme. Y yo le dije a mi asesora, a Mariela, le dije, oye, pues me quiero ir. Y ella me dijo que no, no estás lista, me dijo. Y me obligó a quedarme en la maestría, a hacer la maestría con ella. Me dijo que, pero básicamente era porque, pues sí es cierto, ¿no? Estaba muy,
estaba muy chiquita, mi inglés no estaba tan bien, entonces como que sí, pues ella tenía razón, ¿no? Ella no me veía preparada y realmente ahora viéndolo en retrospectiva, pues yo no estaba realmente preparada para salir. Pero ya en mi penúltimo año de maestría apliqué, año antes de titularme, apliqué a diferentes lugares y pues ya al final recibí como que mi carta de aceptación en Durham en el 2016. ¿Dónde está eso, para contexto? Durham está al noroeste de Inglaterra. ¿Noroeste? Sí, noroeste de Inglaterra. Uh-huh. Y pues esa fue ser aceptada fue la parte fácil. La parte difícil llegó después con la visa, porque de hecho ni siquiera la beca de CONACYT fue tan difícil en su momento. Ahora son un poco más enfadosillos. Pero en ese momento el que estaba a cargo de las becas de CONACYT parecía que daba becas a diestra y siniestra. Y entonces la visa fue más difícil, aunque ya tuviera esa aceptación. Y sí, porque la visa me costó un ojo de la cara y medio del otro. Pero una vez más, pues, o sea, yo no tenía dinero para tanto gasto. La visa salió como en total, como en unos $1,200. Porque tienes que pagar visa y tienes que pagar el seguro médico. Y aparte, pues, pagos de ir a la Ciudad de México, vuelos, o sea, pagos del TOEFL, tenía que pagar mi examen de inglés, que por cierto hice 3 veces porque era bien papa para el inglés. Te juro que no me iba bien. Pero Marilena me ayudó bastante. Me acuerdo que me prestó dinero y yo se lo quise pagar un día y me dijo, no, me dijo, págamelo de esta manera, me dijo, algún día tú vas a ayudarle a alguien de la misma manera, ¿no? Y pues ahí está la deuda todavía. Entonces ya me tocará ayudar. Sí. Algún momento que sí quiero, ¿no? Ayudar. Sí, es una buena forma de ayudar y el que tu pago sea que ayudes a alguien más y así se hace una cadenita de favores. Sí, sí. ¿Y qué fuiste a estudiar a Durham? Pues en Durham, cuando yo entré al doctorado, realmente no tenía, o sea, sabía que iba a estudiar porque la que fue mi asesora de doctorado, ella se llama Celine Boom. De broma le decía Celine Dion yo, ¿no? Ella hace más cosmología que otra cosa. Entonces, cuando ella me aceptó, me dijo, oye, ¿sabes qué? Pues mi proyecto es de dark matter, de materia oscura. Pero yo realmente no sabía nada de materia oscura. O sea, no tenía... De hecho, yo me burlaba del grupo de materia oscura en la Universidad de Sonora. El tesista, él trabajaba con el esposo de mi asesora de maestría. Y ellos hacían como que el esposo de ella siempre hablaba de materia oscura, ¿no? Entonces yo a veces iba y tocaba a la oficina de ellos y les decía, oye, ¿sabes qué? La materia oscura no existe. Y me iban, ¿no? Así como que riéndome. Bien troll. Entonces, cuando a mí me aceptó Celine en el doctorado, pues ellos me agarraron a carrilla porque pues las ironías de la vida, ¿no? De que, mira, vas a estudiar algo que no existe. Entonces ella me dijo, ¿sabes qué? Vamos a hacer física de partículas, pero en el contexto de materia oscura, en el contexto del universo. Entonces, cuando yo entré al doctorado, pues yo no tenía idea, o sea, me costó porque era algo completamente nuevo. Tenía las bases de eso y aparte ahí te dan cursos, ¿no? Te dan 6 meses de clases intensas en las que tienes que pasar 2 exámenes. Los exámenes duraban 4 horas y eran exámenes de 8 materias diferentes. Entonces, imagínate. En enero de mi primer año hice un examen de 4 horas y tenía que elegir 4 materias de las como 12 que había llevado. Y luego en abril otro examen de 4 horas donde también tenía que volver a llevar como que elegir 4 materias de 12 que había llevado. Entonces, sí me costó porque yo iba a estudiar materia oscura, pero no tenía idea, entonces era como que doble trabajo para mí, ¿no? Porque hubo mucha gente que entró con conocimiento un poquito del tema, entonces yo entré bastante como en blanco.
pero al final me gustó, o sea, me gustó bastante este rollo de la materia oscura. Y aparte, pues me gustó mucho esto, ¿no? Que te estaba diciendo, la astrofísica combinado con partículas y con cosmología, se me hace algo muy, muy bonito. Y pues me quedé en esa área y me empecé a buscar ahí mis proyectos y colaboraciones con otras personas en temas relevantes a esto, ¿no? Entonces, y esta área se llama astropartículas. Sí, creo que ya oficialmente es astropartículas. Antes le decían astrofísica y astropartículas y cosmología, pero ya oficialmente ya le dicen astropartículas, sí. Siempre en física tienen como un nombre bien largo, y descriptivo, y ya después lo van acortando. Sí, sí, de hecho me asesora cuando yo leí sobre ella. Está en Wikipedia, la pueden googlear. Es Ana María Elena Tejeda Yeomans. No, esa es la de la maestría. María Elena, sí. Ajá. Sí. ¿Y aquí vamos a googlear? Céline Boom. Pero su nombre es francés, entonces es Bohème con H entre la E y la M, Bohème. Y ella, no sé si ya lo cambió, pero decía, mi área de la física es astropartículas, es la combinación de de astrofísica, partículas y cosmología. Y luego le pone igual astropartículas. Entonces yo digo, no era más sencillo simplemente decir astrofísica desde un inicio. Pero sí, me quedé en esa área y la verdad es que sí me gustó, me enamoré, digamos. Ya la física pura de partículas, pues todavía me gusta, ¿no? Porque es muy interesante, pero como que ya se me dificulta más como el pensar en nuevas ideas. Se me hace más fácil, como ejemplo, si quiero empezar a trabajar en algún proyecto, lo que sea, se me hace más fácil como que empezar a intentar cosas nuevas, por ejemplo, decir, a ver, ¿qué puedo hacer, por ejemplo, con las estrellas? ¿Qué información puedo obtener de las estrellas que me ayuden a conocer un poquito más de las partículas, ¿no? Como la materia oscura o como otro tipo de fenómenos. Entonces, ya como que mi cerebro está más inclinado a la astropartículas, astrofísica y este rollo del universo. Entonces, sí. Y ese fue como tu introducción cómo entraste a este mundo, ¿no? De astropartículas, y de ahí hiciste un postdoc ahí mismo. No, bueno, estás en Japón, ¿no? Pero ¿cómo fue esa transición? Pues realmente lo de Japón fue suerte. Yo creo que fue suerte. Porque terminé mi doctorado con Celine y mi trabajo, pues como te digo, fue básicamente en materia oscura. Apliqué a muchos postdocs, apliqué como a más de 70 instituciones en el universo. Tuve 3 entrevistas solamente. Aplicaste en toda la galaxia. En toda la galaxia, en todo el universo, sí. Me fui hasta Marte y ahí dijeron, no, Nel, no, aquí no. todo. En el agujero negro ahí salgo yo en la foto. Con tu CV así de... Ay. Sí, aquí está, por favor, tómenme. Tuve 3 entrevistas, ninguna fue exitosa. Y me regresé a México, viví de hecho con el tesista 3 meses y ahí medio me deprimí porque sí es como ese momento en el que dices, pues se acabó, ¿no? O sea, ya hice mi doctorado y ya no logré conseguir trabajo en esto que me gusta, ¿no? Y esta aplicación a Japón me llegó en febrero, de hecho después de que yo me titulé. Mi titulación fue vía Zoom online. Entonces, yo ya estaba tan decepcionada de la vida académica, no la vida en general, pero la vida académica, que yo dije, ay, ya, o sea, ¿para qué voy a aplicar? No me voy a desgastar en aplicar a esto y pues no me va a funcionar. Y lo dejé, o sea, no apliqué. Y una semana antes del deadline me escribe una chica con la que trabajo y me dice, ¿ya aplicaste? Y le digo, no voy a aplicar. Y me regañó y me dijo, no, tienes que aplicar y no sé qué, y bla, bla, bla. Y me dio ahí un sermón, ¿no? Del pesimismo.
Hasta el tecito también me daba muchos sermones, me enojaba con él. Y al final mandé la aplicación así como que, ya, ¿no? Y una semana después de que mandé la aplicación, más o menos, me escribe uno de mis jefes y me dice, oye, fíjate que vimos tu CV y tu perfil y pues es lo que queremos, ¿no? Entonces, no sé si quieras, te podemos hacer una entrevista. Y pues ahí yo dije, ¿qué? Porque realmente las entrevistas que yo había tenido anteriormente eran como, simplemente me ofrecían una entrevista, pero nunca me habían dicho que mi perfil les gustaba. Entonces, eso fue como la primera diferencia que noté. Y en la entrevista, pues, también se vieron súper interesados, hicieron muchas preguntas. Duró la entrevista como 1 hora. Y la oferta la recibí como 1 hora después. O sea, la entrevista la hice a las 6 de la tarde. Terminé a las 7. De 7 a 8, bueno, como 2 horas después, de 7 a 8, de 7 a 9 me fui con el tesista a jugar básquetbol porque estaba muy nerviosa, ¿no? No quería pensar en mi entrevista y en todas las cosas que hice mal. Y cuando regresamos, llegó el correo con la oferta de trabajo. Wow. Y pues sí, es como terminé. Sí, fue como, pues ya me voy a Japón, güey. Sí, voy a aplicar ese, voy a irme a jugar básquetbol después de mis entrevistas. Sí. Buena suerte. Sí, en ese momento dijiste, me voy a Japón, no importa. Sí, pues es que ya dije, ya puedo seguir haciendo lo que me gusta, ¿no? Que es la investigación. Era lo que estabas esperando, ¿no? Y aquí una pregunta, ¿hablabas japonés? No, todavía no hablo japonés, pero hago la finta de que hablo japonés. Sí. Entonces te manejas todo tu día a día con inglés. Inglés y señas. Ok, lenguaje de señas, como quiero ese café. He aprendido a desarrollar una habilidad de comunicarme a señas, sí. Y es impresionante porque la gente me entiende. Sí. Sí, pues a mí me gusta mucho tu historia ahora que me la estabas contando porque sí es de mucha perseverancia, sí es algo que queremos transmitir aquí, es perseverancia. Y la vida se pone difícil, la vida académica sobre todo, pero pues lo lograste, así que muchas felicidades. Gracias. Bueno, hemos estado hablando aquí de materia oscura y de cosas así, entonces vamos a tener que darle un montón de contexto a la audiencia. ¿Qué carambas es la materia oscura? Sí, perdón por extenderme con mi historia, ¿no? Sí, no, está bien, entramos a la segunda parte de... Bien. ¿Qué es la materia oscura? Pues mira, realmente no sabemos qué es. Esto fue La Biozona. No te pierdas nuestro próximo episodio. Hasta pronto.